Ve. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todas las personas que están entrando aún en este momento. Estamos haciendo algo de tiempo para que terminen de llegar personas que han confirmado a este taller el día de hoy. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el interés que han demostrado en nuestros talleres y nuestros procesos de formación. Hoy tenemos un taller de lujo. Yo no voy a presentarlo para dar la oportunidad a Yareli Zabaleta, que está con nosotros, va a ser nuestra moderadora. Lo que sí aprovecho la oportunidad es para darle las gracias a cada uno de ustedes y también a las organizaciones que han permitido que se pueda realizar este proceso de formación. En primer lugar, Voluntarios por Venezuela quiere darles la bienvenida. Esta es la plataforma del voluntariado del presidente Juan Guaidó y estamos trabajando nosotros de la mano de la Asamblea Nacional para hacer estos procesos de formación que hemos dedicado el último mes al tema de educación, pero que pronto estaremos dedicando también al tema de salud y así también otros temas de especial interés para la colectividad venezolana. Queremos agradecer sobre todo a nuestras organizaciones colaboradoras que han hecho posible esta actividad. Entre ellas se encuentra FENASOPADRES, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Padres y Representantes, quienes nos han permitido contar con ellos para esta actividad de reflexión. También con Formación Venezuela, que es una organización de profesores universitarios que ha permitido la elaboración de los materiales y el desarrollo de estos talleres. Y por supuesto, con el equipo gestal, que son una coordinación de profesionales en el área de la salud y la armonía psicológica que han sido de verdad incondicionales con este proceso de formación, de la cual Yareli es nuestra delegada el día de hoy. La verdad que muchísimas gracias. Entonces, bueno, esperemos unos minutos que terminen de entrar nuestros invitados a esta charla y comenzaremos el día de hoy. De más está decirles que estamos a la orden. Voy a anotarles la plataforma por el chat para que ustedes puedan registrarse y así recibir el certificado. La plataforma además tiene los laminarios y tiene el video de cada uno de los foros, así como manuales para el facilitador y manuales para el participante. La intención es que podamos replicar esto en nuestras distintas comunidades y ustedes mismos puedan convertirse en multiplicadores de este conocimiento. Entonces, para nosotros es muy importante estar al servicio de ustedes y agradecemos muchísimo la participación que ustedes hacen. Las personas que están inscritas en el grupo de WhatsApp, bueno, pueden contactarme, y las que no están inscritas en el grupo de WhatsApp, mis redes sociales son en todos lados @elprofemachado, así que estoy a la orden para ayudarlos y acompañarlos en toda y cada una de las cosas que ustedes necesiten. Muchísimas gracias y entonces en breve estaremos comenzando. Sí, ella no. Me trae un pañal. Areli se queda, Areli se queda. Okay.
Pues está haciendo calor, ¿no? Estamos por la calle y los carros. ¿Cómo que salió? Todo- No se escucha para nada. Ay, mi no. Mm. Bien, estimados amigos, entonces, bueno, déjenme darles finalmente la bienvenida. Yo voy a seguir admitiendo gente, pero estamos acá presentes ya algunos de los miembros del equipo que han constituido este foro. En nombre entonces de Voluntarios por Venezuela, le damos la bienvenida. Voluntarios por Venezuela, le recordamos, es la plataforma de la Asamblea Nacional para la Organización del Voluntariado Nacional y está liderado por el presidente Juan Guaidó. Este evento es parte de un ciclo de foros que hemos dedicado a la educación. Este taller en particular, llamado Plan de Formación Online de Apoyo a los Padres y Representantes, va a contar con la moderación de Yelexi Zabaleta, quien es parte del equipo Gestal, del equipo nacional de equipo Gestal. Entonces, Yelexi nos va a acompañar. Pero les recuerdo que FENASOPADRES, que es la Federación Nacional de Padres y Representantes, tendrá hoy también participación al ser uno de los organizadores de este evento, y también Formación Venezuela, que es una organización de profesores, investigadores y estudiantes universitarios a nivel nacional, que tiene como propósito la formación en democracia y el desarrollo de investigaciones en temas teoréticos. Es muy importante decirles que en el chat vamos a dejar la plataforma, el link para que ustedes puedan registrarse en la plataforma y así ustedes puedan acceder al certificado de cada uno de estos talleres y de la misma manera puedan también poder tener acceso a las láminas que a los facilitadores van a utilizar el día de hoy, el video de este foro y además unos manuales, un manual para los cursantes y un manual para facilitadores, porque sabemos que aquí hay muchos docentes, muchos profesores y muchos profesionales que pueden ayudarnos a reexplicar esta información en cada uno de los estados. Entonces, bueno, en nombre de Voluntarios por Venezuela, le damos las gracias por haber participado. Estamos a la orden. Les recuerdo entonces que el día de hoy estaremos trabajando con estos equipos y le pondremos cada uno de las distintas redes en el chat para que ustedes puedan seguirnos y enterarse de los próximos talleres. En particular, las mías son @elprofemachado. Estoy a la orden por esa vía y también por el chat del talleres de formación de Voluntarios por Venezuela. Entonces, bueno, yo creo que ahora vamos a darle la palabra a Yareli Zabaleta de Equipo Gestal. Yareli, entonces te doy la palabra. Tienes la palabra entonces. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro.
Para nosotros, el equipo gestal y mi persona, Yareli Zabaleta, estamos agradecidos y honrados por esta oportunidad de compartir junto a ustedes, padres y representantes, este tema tan actual y tan necesario hoy día en las condiciones en que estamos. El tema de hoy se titula Plan de Formación Online de apoyo a los padres y representantes. Hoy más que nunca necesitamos esa orientación, esa directriz, esas palabras, esas pautas de personas que manejan pues la materia. ¿Okay? Este evento, como lo decía nuestro amigo Jorge, es organizado por voluntarios de Venezuela, equipo gestal que lo represento en este momento yo, y Joven Futuro, Formación Venezuela y FENASO Padres. ¿Okay? Les informo que una vez agotadas las ponencias, vamos a abrir el espacio de preguntas, para comentarios, ¿ok? Y bueno, sin darle más largas al asunto, me honro esta tarde, este día, en presentarles a nuestras invitadas de lujo para el tema de hoy. Y quiero chequear si ya pudo ingresar la licenciada Emilia Mauri. Quiero chequear a ver si anda por allí. Jorge, ¿tú la ves? Estoy buscándola en la lista, estoy buscándola a ver si no ella tenía algunos problemas para conectarse, pero creo que ahí está Emilia, ya la veo. Allí está Emilia. Ok, sí. Entonces una de nuestras invitadas de lujo es la licenciada, la profesora Emilia Mauri. Ella es especialista en formación a distancia en apoyo a los padres. Es bachiller docente, es licenciada en filosofía, egresada de la UCB, es especialista en gerencia cultural y bueno, se ha desempeñado y desarrollado como directora en el Museo de Extensión, en el Museo Alejandro Otero, coordinadora de educación en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, ha ejercido docencia de primaria, media profesional, o sea, tenemos una persona calificada acá y de bastante experiencia, ¿ok? Para nosotros, disponible para acompañarnos en medio de tantas dudas e incertidumbre con este proceso educativo desde casa. Ha coordinado también programas de posgrado, de pregrado y posgrado también, ¿ok? Nuestra otra invitada es la licenciada Nancy Hernández de Martín. Ella es directora de la Federación Nacional de Sociedad de Padres y Representantes, FENASOPadres, que también están apoyando la actividad del día de hoy. Es psicólogo social, egresada de la UCB, es especialista en formación de líderes comunitarios, autora de varios ensayos también, y actualmente es presidenta de Punta Santiago y miembro ejecutivo de FENASOPadres, además de coordinar el proyecto de fortalecimiento del Observatorio Educativo de Venezuela. Entonces, yo voy a dejar en este momento con ustedes a la licenciada Emilia Mauri con su ponencia. Adelante, profesora. Buenas tardes, gracias por la presentación. Bienvenidos todos a esta tarde donde vamos a compartir algunas estrategias y algunas recomendaciones sobre cómo llevar adelante la educación a distancia de nuestros hijos. Denme un chancecito que estoy con la presentación. Estos son detalles técnicos. Compartir pantalla. Okay. Ya la puedes compartir, me parece. ¿No la puedes compartir? A la recepción. ¿No te aparece, Emilia, para compartir? No, sí, ya está. Listo. Ok. Está llegando, todavía no ha salido, viene poquito a poco.
Listo, Emilia, ya la estamos viendo. Ok, buenísimo. Entonces, hoy vamos a hablar de los siguientes puntos. Primero, vamos al objetivo general de esta conversación de hoy. Vamos a hablar sobre la planificación de actividades de nuestros hijos, la organización del espacio, para cómo lograr un acompañamiento familiar efectivo, cómo debe ser la interacción con los docentes y cuál es la importancia de la creación de redes de colaboración. ¿Cuál es el objetivo general que nos están pidiendo el día de hoy? Brindar a los padres y representantes orientaciones y sugerencias para lograr un acompañamiento efectivo en el aprendizaje a distancia de su hijo. Antes de introducirnos en los diferentes que vamos a tratar hoy, yo lo que quiero llevar es un primer mensaje. A la hora, he encontrado con que los padres están muy preocupados por cómo apoyar a los niños en la casa. Sienten mucha angustia, sienten no sé cómo hacerlo, no me hace caso. Creo que lo importante es que partamos no de lo que no tenemos, sino de lo que tenemos. Es decir, con qué recursos cuento, qué es lo que tengo y cuál es la mejor manera de sacar el mayor provecho a esos recursos con los que cuento. Y la otra idea importante que les quiero transmitir esta tarde es que no tenemos metodologías probadas, recetas mágicas, estrategias efectivas 100%, sino que se trata de ir apoyando a nuestros hijos, conociéndolos, investigando, viendo dónde está fallando esta estrategia, cómo la puedo mejorar. Y sobre todo, se trata de acompañarlo. Y ese acompañamiento implica ir escuchando al otro e irme escuchando, como quien dice, yo mismo, para tratar de aplicar la mejor estrategia y que me funcione. El primer punto para llevar a cabo un aprendizaje a distancia que nos resulte con el mayor provecho y la mayor efectividad, el primer punto es tratar de hacer la planificación de las actividades del niño en el hogar. Debemos tratar de elaborar horarios y rutinas de trabajo para ir creando en el niño un ambiente seguro, sin mayores incertidumbres y que le dé a él un ambiente de seguridad, que él sepa lo que tiene que hacer y que se espera de él. A la hora de planificar esas actividades, debemos tomar en cuenta algunos aspectos. En el caso de la elaboración de los horarios, debemos elaborar los horarios de manera que considere al niño cuáles son sus intereses, cuáles son las actividades que él va a realizar, cuáles son sus capacidades. En segundo lugar, debe ser realista. Debe estar adaptado a lo que el niño nos puede dar. No puedo imponerle un horario estricto, rígido, que va a cumplir con un volumen alto de tareas, porque eso lo va a llevar a él, que no las pueda cumplir, a sentir frustración y a sentir que no lo puede hacer. De lo que se trata es de ir conociendo al niño, cómo va rindiendo e irlo adaptando. De allí que consideremos la importancia de que a la hora de elaborar esta planificación de las actividades sea flexible. Es decir, yo puedo organizar y cumplir con lo previsto. Por ejemplo, tengo planificada una actividad por internet, se va la luz, no se pudo hacer, ¿cómo recupero yo ese tiempo? ¿Qué puedo hacer para no perder esa actividad? Entonces, se pueden grabar, entonces la veo más tarde. Entonces, de lo que se trata es de ir ajustándose a lo que tengo, a la realidad del niño y a mi propia realidad como representante o como padre. A la hora de establecer
estudio, lo importante es que este horario de estudio se haga en compañía con el niño, que no sea impuesto. Se trata de que aprovechemos este tiempo para estrechar aún más los vínculos con nuestros hijos, para que ellos sientan más nuestra cercanía. Una cosa importantísima es que los padres sienten que no tienen tiempo. Sienten que no pueden dedicarle todo el tiempo que piensan ellos que es importante. Entonces, lo importante es la calidad del tiempo. La otra vez Trabajo. dos piezas. Las personas que tienen Estimados amigos, les agradecemos por favor apagar los micrófonos. Estamos teniendo un pequeño problema en este momento. Gracias a todos por mantener sus micrófonos apagados. Vamos a ver, Emilia, si puedes continuar. No se te escucha, en este momento no se te escuchaba. Te pido por favor, voy a apagar todos los micrófonos apagados. Son tan amables. Vamos ahorita a abrirle a Emilia otra vez el micrófono para que ella pueda seguir adelante. Emilia, ¿puedes seguir, por favor? Sí. Emilia, ¿te encuentras en la sala? Okay. ¿Me escuchan? Se te oye un poco bajo, debe ser que estás utilizando ¿Aló? unos audífonos con micrófono. Sí. No. Sí, Se fue la última parte. Aló. Sí, te estamos escuchando, pero se te fue el audio unos minutos. Ok. Sería Entonces, bueno, si estás utilizando un micrófono, acércate el micrófono a la boca. bueno, tengo el micrófono en la computadora. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok. Ahora me No, escuchan está bien, mejor. ya se te escucha. Es que había otro abierto. Sigue adelante, Emilia, disculpa. Sigue adelante, es que se te perdió el audio. No. Ok. Entonces, vamos a retomar desde horario de estudio. Creo que allí fue donde nos quedamos. Entonces, el primer punto es establecer con el niño un horario entre los dos. Entonces, tratar de incorporarlo a él y que él sienta que él también está participando junto con el representante de la distribución, la mejor distribución del tiempo. Se puede dividir en la mañana y en la tarde ese horario. O sea, no llenar toda la mañana de actividades escolares o toda la tarde. Traten, si se puede, de dividirlo un tiempo en la mañana y un tiempo en la tarde. También se recomienda dejar para la mañana las actividades de lectura, escritura y matemática. No incluya un número excesivo de tareas en un solo bloque y priorice de acuerdo a la fecha de entrega que tiene el niño de las actividades, planifique y realice primero aquellas que deba entregar él con mayor antelación. Después, programe las sesiones. Organice tiempo de 30 a 50 minutos de estudio. ¿Por qué de 30 a 50? Eso va a depender de la edad. Mientras más pequeño el niño, este tiempo debe ser menor. Por ejemplo, para un niño de preescolar es recomendable máximo 15-20 minutos. A medida que vamos subiendo primaria, bachillerato, podemos ir aumentando el tiempo. Lo importante es que entre sesión y sesión demos un descanso que puede ser de 5 o 10 minutos y en el caso de los adolescentes, lo recomendable es que ellos hagan su propio horario. Que ellos hagan su propio horario no significa que ellos no lo puedan compartir con usted. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué pusiste esta asignatura aquí? Esta y esta, sí. Lo importante es ir estableciendo, manteniendo siempre un canal de comunicación. En este horario de estudio también es importante que incorporemos
un tiempo para realizar consultas y asesorías con el docente. Probablemente, dada la situación de confinamiento, aunque está establecido unas actividades de asesorías pedagógicas en las escuelas, probablemente en muchos casos no se puedan realizar. Entonces, trate semanalmente, periódicamente, de comunicarse con el docente y solicite ayuda, haga seguimiento a las actividades que está haciendo el niño, si el docente las recibió, si tiene alguna duda, consulte, o si usted piensa que requiere de algún apoyo mayor, entonces para esto está este tiempo de consultas periódico. Como digo, puede ser semanal, puede ser 15, eso lo va dictando el ritmo de aprendizaje del niño. En caso de disponer de un solo equipo o dispositivo móvil, entonces asigne un tiempo para cada miembro de la familia. ¿Qué pasa aquí? Hay hogares donde solo hay un teléfono celular o hay hogares donde hay una sola computadora. Entonces, organícense para que todos lo puedan usar en un tiempo previsto. En el caso de que tenga 2 niños o más y las actividades coinciden, entonces hable con el docente, explíquele la situación y vea si puede trabajar de forma sincrónica, de forma. Si el docente, por ejemplo, en el caso de que videoconferencia y su hijo la espía y esto no lo puede ver, entonces había efecto y entregue las actividades un tiempo después. Ok, establecer el horario de estudio, organizamos el tiempo, entonces también es importantísimo establecer en el niño las rutinas en el hogar. Este tipo de confinamiento, no sabemos ni qué día ni cuándo es de noche, es importante que el niño tenga una rutina, un conjunto de actos que él deba desarrollar a lo largo del día. Eso implica una hora de levantarse, una hora para acostarse, horas para comer, horas para su higiene, tiempo para su estudio, tiempo también para ayudar en el hogar, tiempo para hacer entrenamientos y ejercicios, y lo importante es que él vaya internalizando. Lo importante es que él vaya internalizando la importancia de mantener un conjunto de hábitos y cumplir con ellos. Es importantísimo que entiendan que estos hábitos, estas rutinas, esta estructuración del tiempo y su cumplimiento no es una tarea fácil. Esto va ligado a que el niño vaya internalizando la importancia de cumplir con esas actividades previstas y que él sienta sensación de logro, que él tenga motivación al logro. Cuando estamos iniciando estas actividades de adquisición de hábitos, rutinas y disciplinas, cuando hagamos el calendario, por ejemplo, con el niño, podemos reservar una columna para que si él cumple con todas las actividades, le pongamos o le dibujemos. Si no tenemos una estrellita que ponerle, se la podemos dibujar para que él vea que lo logré. En caso de que él no haya podido lograr alguna de esas actividades previstas, siéntese y converse con él. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos cumplirlo? ¿Qué impidió? ¿Qué obstáculos tuvimos? Y entre los dos ir buscando soluciones. El otro punto que vamos a tratar es la organización del espacio. Esto también genera en los padres muchísima angustia. ¿Por qué? Porque no siempre contamos con el espacio idóneo. Lo ideal sería que tuviésemos un cuarto de estudio con
un escritorio maravilloso, aire acondicionado, paredes para evitar sonorizadas, para evitar que el ruido interrumpa, pero no es así siempre. Entonces, lo importante es que veamos cuál es el ideal Yo veo aquí la imagen. dentro de lo que tenemos para que el niño trabaje. Dale del lado, así, ve, métele. No. Ahí está. Ok. A ver, yo le di una Ok. verga aquí que yo rayé la pantalla. Me estaban regañando porque hice esa verga. ¿Se oye? ¿Me están oyendo? Ajá, profesora. ¿Puede Gracias. repetir esto último? Sí, por favor. Ok. Entonces, en cuanto a la organización del espacio, como decía, sentimos mucha angustia porque a lo mejor pensamos que no tenemos un espacio ideal. De lo que se trata entonces, si no cuento con el espacio, porque vivimos en una vivienda muy pequeña, no tenemos los espacios adecuados. Entonces, vamos con el niño, revisemos las distintas habitaciones y veamos cuál es aquella que se adecua más para que él pueda realizar sus trabajos de la mejor manera posible. Entonces, fíjense que aquí decimos siempre que se pueda. Ordenado y limpio siempre se puede, con buena ventilación e iluminación natural. Si no tengo iluminación natural, no hay problema de iluminación artificial. ¿Ok? O sea, lo importante es que vayan entre los dos buscando soluciones, creando, inventando. Esto es un momento ciertamente difícil, pero también hay que darle la vuelta a la tortilla, como se dicen, y bueno, de esta situación, ¿cuál es el mejor provecho que puedo sacar? Entonces, entre los dos, vamos, revisamos, que, mira, me parece que aquí en el balcón o aquí en este espacio del comedor, tú puedes trabajar bien, te sientes bien, mira, prueba a ver. Y entre los dos van resolviendo y van situando el mejor espacio. Además, ese debe ser un espacio en la medida de lo posible, tranquilo, sin ruidos, ni distracciones como televisión, mascotas, visitas que llegan de pronto, etc. Lo otro importante que a la hora de organizar el espacio es, en la medida también de lo posible, que seleccionemos una silla, mesa o escritorio que le permita adoptar una postura cómoda. Si yo no tengo una silla ergonómica, pues entonces vamos a buscar la mejor silla que tengo en la casa para que él se siente y trabaje allí. Si solo tengo el comedor, pues me siento en el comedor, lo arreglo bonito, lo mantengo ordenado para estimularlo a que trabaje en ese espacio. Evite que trabaje en la cama, en el sofá o en el piso, ya que ello puede provocar tensiones y dolores musculares. Es importante. He visto inclusive fotografías donde tratan cómo ayudar a los niños en el hogar y ponen al niño en el piso trabajando en el piso. Eso no es recomendable. Y por último, es importante que tenga a disposición todos los útiles que él va a necesitar para hacer sus tareas. Si hoy me toca artes plásticas, ordeno mis colores, el papel que voy a utilizar, las reglas si las necesito. Si hoy me toca matemática, pues saco el libro de matemática o el cuaderno de ejercicios y me pongo a trabajar. Entonces, que vaya sintiendo que todo está organizado, que no hay imprevistos y que también es responsabilidad de él. O sea, él tiene que ir aprendiendo a que esa es su responsabilidad. Es muy importante en esto que vaya internalizando esa idea de responsabilidad. Distinto espacio de aprendizaje antes se daba en la escuela, se daba en el salón de clase, estaba la maestra, habían unos pupitres, habían unos espacios perfectamente delimitados. Eso cambió. Entonces, lo importante es que dentro de con lo que contamos, le saquemos, como ya he dicho, el mejor provecho. Ahora entramos en el
punto relativo al acompañamiento familiar. Hablamos de acompañamiento familiar y no de acompañamiento de los padres, porque muchas veces los padres no pueden estar todo el día en el hogar. El padre tiene que salir a trabajar y a veces quedan al cuidado del abuelo o al cuidado de un tío o de los hermanos mayores. Entonces, la idea en este acompañamiento que vamos a hacer al niño es que es importantísimo que distingamos entre acompañar y sustituir. Acompañar es estar al lado de, sugerir, compartir, apoyar, no sustituir. Y hay una tendencia de muchos padres por su angustia, por su estrés que le da, cómo puedo ayudar al niño en la tarea, o esta tarea es muy complicada y no logro que él se siente a hacerla. Bueno, la tarea la resuelvo yo y la hago yo. O el otro caso que también se da es cuando el padre intenta sustituir el rol del docente. Es importante tener claro que ciertamente hay un desplazamiento del espacio de aprendizaje que se daba en la escuela ahora al hogar. Sin embargo, y muchos de ustedes nos acompañaron en el primer taller que dimos, el rol del docente no debe desaparecer, como señalábamos ahí. El rol del docente más bien tiene que fortalecerse. Y hablábamos en ese momento lo importante que el docente se acerque a los padres, que el docente acompañe al padre, que el docente lo escuche. Entonces, lo importante es usted acompañe. No sé hacer esta tarea, vamos a sentarnos, vamos a ver. Si en ese momento no tengo tiempo porque tengo que salir a trabajar, pues a la vuelta usted viene, descansa un poquito y se sienta con el niño y lo ayuda. O sea, porque si no, él se va a acostumbrar a que mamá o papá siempre me hacen la tarea. Y por eso hablamos de que el acompañamiento es una labor compartida y cada quien tiene su rol. El maestro tiene su rol, el padre tiene su rol y el estudiante, el niño también tiene su rol y cada uno lo tiene que cumplir. Existen algunas estrategias para lograr un mejor acompañamiento. Hablábamos anteriormente y a lo largo de las exposiciones que ustedes han oído en este programa que ha implementado Voluntarios por Venezuela, tenemos estrategias que van desde el libro de texto hasta el uso de los medios digitales. En el caso de que mi hijo solo cuente con el libro de texto, esta es una excelente oportunidad para fomentar la lectura, para promover el espíritu crítico, para desarrollar la investigación. Entonces, a la hora de realizar la lectura del texto asignada por el docente, primero leamos el título. El agua, por ejemplo. El agua me sugiere y me indica, evidentemente, como lo dice el título, que vamos a hablar del agua, ¿verdad? Vamos entonces una vez a leer el texto completo. Una vez leído el texto, vamos a comentar las ideas que descubrimos en esa lectura, que se nos presentaron en esa lectura. Vamos a sacar cuáles son las ideas principales y lo importante es aprovechar el momento de la lectura del libro de texto, como les dije al principio de esta lámina, de empezar a desarrollar el espíritu crítico y de investigación. Es decir, ¿qué leíste? ¿Qué te pareció? ¿Estás de acuerdo? Pero además es muy importante no quedarse con una sola lectura. Vamos a comparar lo que se dice en este texto con otro texto que tengo a mano, por ejemplo. Me busco, si hoy el niño va a ver el agua, trato de buscar alguna información para que él vaya comparando y diga, bueno, ¿con cuál de estas dos lecturas estás de acuerdo? ¿Te parece que lo que dice aquí es correcto o no? Y así vamos estimulando en él la idea de investigar, buscar distintas fuentes y no quedarse con una sola idea o un solo texto.
Y finalmente, después de realizar la lectura, vaya y realice su tarea. En un principio, hacer la tarea que le mandó el docente va a requerir con mayor presencia, de un mayor acompañamiento. La idea es que poco a poco eso vaya disminuyendo y él vaya descubriendo, internalizando que él también puede hacer solo la tarea y que un día le diga, no mami, no papi, yo lo hago solo. En el caso de la televisión, puede darse el caso de que su hijo le pida, mire, usted tiene que ver este programa y a partir de este programa se le van a asignar algunas actividades. Entonces, ubicar el televisor en el mejor espacio posible, lejos del ruido, como hablamos antes de la organización de espacios, del ruido, de mascotas, que esté limpio y ordenado. Entonces, lo importante, si el programa es a las 9, a las 8:30, él ya tiene que empezar a preparar los útiles que va a requerir para tomar apuntes, para tener el cuaderno al lado, etcétera, etcétera. Asegúrese de que él vea el programa. En un principio es aconsejable que usted lo acompañe, si lo puede hacer. Si no lo puede hacer, que el niño, asegúrese de que él lo vio, que estuvo a la hora indicada, sentado frente al televisor escuchándolo, y pregúntele una vez finalizado el programa, ¿qué te pareció? ¿Qué ideas se expusieron? ¿Estás de acuerdo? Y complételo con otras fuentes, con otras actividades, para que, como les dije anteriormente, ir desarrollando en el niño ese espíritu de investigación y ese espíritu crítico. El aprendizaje a distancia se centra en la idea de un estudiante autónomo e independiente. Pero esa independencia y esa autonomía no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. Si a los adultos nos cuesta, imagínense ustedes a los niños. Entonces, ¿qué es lo importante? Ir con calma, ir con paciencia, acompañando. Unos aprenden más rápido, unos aprenden más lento. Por eso que en educación hay un concepto que es importantísimo, que es el concepto de diferencias individuales. Es decir, como docentes nosotros tenemos que respetar los ritmos de aprendizaje de los niños. Hay unos que avanzan más rápido y otros van más lento. El que va más lento no significa que no va a llegar, va a llegar. Y a lo mejor, aunque llegue un poquito después, a lo mejor ese conocimiento adquirido es mucho más sólido que otro que avanza como más rapidito y más atorado, como decimos nosotros. Y tras comentar el contenido impartido, pues indíquele que haga las actividades que le asignó el docente, alguna tarea de refuerzo, alguna actividad de evaluación, eso va a ir dependiendo de... En el caso de la conferencia, más o menos es lo mismo, buscar un espacio bien organizado y estructurado, poner los booters antes de tiempo. Si voy a tener una conferencia de video Zoom con mi promaestra, entonces, bueno, que tenga el lápiz y el cuaderno todo al lado para que no tenga que pararse y se distraiga. Verifique nuevamente que asista a todas las clases virtuales, comente el contenido con el niño, busquen otras fuentes de información y, como ya les dije antes, si tienen 2 o más hijos y un solo equipo, bueno, organice el horario para el uso. Entonces, a continuación, les voy a dar algunas ideas de cómo pueden apoyar a los niños en actividades que le pueden indicar el docente. Tenemos las presentaciones, este es un ejemplo de ellas. Las presentaciones que van a permitir información clave resumida, de forma estructurada, como ideas principales, fotografía y cuadros comparativos. Entre esas, las más utilizadas son PowerPoint y Prezi. Son ideales para cuando quieren, de repente no se motiva trabajando en el cuaderno, entonces vámonos a la computadora, si dispongo de ella,
y vamos a hacer esta actividad aquí, qué color le pondría, etcétera, etcétera. Encontramos varias aplicaciones que nos permiten elaborar estos mapas conceptuales mentales, donde yo voy a poner conceptos e ideas principales entre temas y las relaciones, etcétera, etcétera. En la plataforma va a estar incorporado el manual del participante. Esta información está allí, por supuesto, más desarrollada y ustedes la pueden encontrar. Entonces, si quieren profundizar, pueden dirigirse a la plataforma y ahí van a encontrar la información. También tenemos buscadores y portales educativos. Estos buscadores y portales nos van a permitir acceder de una forma más fácil a información relacionada a las actividades escolares. Llamámoslo educativo. Por supuesto está Google, que todos lo usamos. Hay otros buscadores, pero en el caso de los escolares, aquí les puse varios ejemplos que ustedes pueden encontrar en la web. En nuestra primera conversión con el profesor Chema, yo no la conocía, descubrí que teníamos un buscador que es guao.org, que es un buscador venezolano y que está correlacionado con el currículum, con algunos objetivos y contenidos del currículum venezolano. También tenemos Khan Academy, que es un portal de tipo matemático y que quiere también incorporar nuevas asignaturas de tipo científico, la web del maestro y el mundo primaria también, que en el caso de mundo primaria combina la parte didáctica con la parte de juegos. Perdón. La parte escolar de asignaturas matemáticas con juegos que hacen el aprendizaje mucho más ameno. Aquí creo que es importante que ustedes, antes de que el niño se meta en estos portales, revisen la información. Esta información la ponen de manera estándar y le ponen a niños de primero o segundo grado contenidos que encontré un portal donde había un contenido para segundo grado que era de universidad. Entonces tienen que estar pendientes, tienen que revisar, tienen que ver qué es lo que está viendo el niño. Y si yo no tengo mayor información y mayor noción, simplemente me siento, reviso varios portales, veo qué ideas se repiten, qué ideas, y por allí voy seleccionando cuál creo yo que es el más idóneo para mi hijo. En estos tiempos no se trata de yo no sé, yo no lo tengo, yo no lo comprendo, etc. O sea, a mí en la vida lo que me ha ayudado es abordar todo con un espíritu de investigación. Es decir, cualquier trabajo que le impongan a uno, cualquier tarea que uno tenga que hacer, siempre va a requerir de que nos detengamos un momentico, pensemos, ¿cómo lo puedo hacer? Y después, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo ayudar? Esto me sirve, esto no me sirve. Di un pasito para adelante, di 2 pasitos para atrás. O sea, lo importante es que, como comenté en la otra conversación, lo importante es que vayamos avanzando juntos y que vayamos ayudando a nuestros hijos de la mejor manera posible. A la fecha, no tenemos muy claro cuándo va a terminar el confinamiento. No tenemos muy claro cuánto va a durar esto. Entonces, lo importante es que vayamos acompañando, que vayamos ayudando y que vayamos apoyando a nuestros hijos de la mejor manera posible. Otro punto importante es la interacción con los docentes. Hablando con los docentes, una de las cosas, así como los padres, hablando con los padres, se quejan de que los docentes le mandan demasiadas tareas a los hijos y eso es como un clamor mayoritario en los padres. En el caso de los docentes,
plantean que los padres se comunican con demasiada frecuencia. Ahí hay que entender la angustia que tiene el padre y el deseo que tiene el padre porque su hijo haga el trabajo y avance lo mejor posible. Entonces, si le dieron un horario, respete ese horario. Si usted considera que necesita más tiempo, cuando le toque nuevamente hablar con el docente, dígale, mire, a mí este tiempo me parece más corto, ¿cómo hago para comunicarme con usted? Porque tengo muchas dudas, porque el tiempo asignado no me alcanza, etcétera, etcétera. Mantenga, por supuesto, una actitud cordial y de respeto, sea conciso y claro, y asista a las convocatorias que realice el docente. Estas convocatorias, como les dije, pueden ser presenciales, que nos citen a las escuelas, o virtuales. En el caso de que las convocatorias sean presenciales, asegúrense de que se cumplen con todas las normas de bioseguridad. Finalmente, un punto muy importante hoy en día y en esta época de confinamiento es la creación de redes de colaboración. Esto es un trabajo de todos y entre todos, porque aquí lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos. Entonces, tratar de organizar grupos de mensajería, chat y videoconferencias, compartir, hacer grupos de padres que nos podamos ayudar unos entre otros. Como decía, si un padre es informático, de repente nos puede ayudar a buscar el mejor videoconferencia que podamos utilizar. De repente yo digo, no, vamos a usar Zoom, y él dice, no, vamos a usar Jitsi Meet. Entonces, compartir. Una madre es enfermera, bueno, mira, ayúdanos cómo podemos mantener las mejores normas para evitar el contagio. Tengo una madre psicóloga, mira, ayúdame un momento, dame algunas ideas porque mi niño está muy intranquilo y ansioso. Entonces, esa es la idea. Y además establecer una red de logística, de repente, de apoyarnos. Si hay que entregar una tarea en físico porque no hay videoconexión, porque no tenemos computadora, de repente algún padre puede ser el que lleve las tareas de todos porque todos vivimos, somos vecinos. O vivimos en el mismo edificio, vivimos 2 casas al lado, etcétera, etcétera. Finalmente, tenemos para crear estas redes de colaboración, aquí tienen algunos ejemplos, el WhatsApp, el Telegram, el Twitter, Facebook, Instagram. En el manual van a encontrar esta misma gráfica, un poco más detallada a lo mejor, donde van a encontrar los tipos de interacciones que puedo hacer, mensajería, tweet, historias, publicaciones que puedo adjuntar, que no puedo adjuntar, qué tipo de videollamadas puedo hacer, cuántas personas nos podemos comunicar, etcétera, etcétera. Y finalmente, como les he venido diciendo, lo importante es asegurar un buen acompañamiento al niño, que el niño sepa y que el niño sienta que estamos al lado de él y que estamos con él, y evitar asumir el rol del docente. Como ya les dije anteriormente, es importante hacer ese acompañamiento, darle a nuestros hijos las mejores herramientas que tengamos, los mejores recursos con los que dispongamos, y tratar siempre de mantener una sana y estrecha relación con el docente. Gracias a todos. Muchas gracias, profesora Emilia. Ahora va a compartir con nosotros la licenciada Nancy Hernández de Martín. Quiero recordarles, esperando que la profesora vaya a comenzar su disertación, las redes del Voluntarios por Venezuela, que es @Voluntarios por Venezuela, @formacionv, @fenasopadres, @equipogestal, @elprofemachado y @yarezabaleta, que es mi red social. Igual la voy a colocar en el chat para que ustedes puedan comunicarse con nosotros por esa vía. Profesora, disculpe, licenciada Nancy Hernández, ¿estás por allí? Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecer Adelante, a Voluntarios por Venezuela. Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Quiero saber si me están escuchando bien. Sí, licenciada. Ok. Bueno,
Lo primero es agradecer a Voluntarios por Venezuela la oportunidad de transmitir lo que ha sido nuestra experiencia como organización, junto con otras dos organizaciones aliadas, Asamblea de Educación y Padres Organizados de Venezuela, en el seguimiento de cómo se ha venido desarrollando la educación básica en Venezuela a partir del momento del confinamiento. Y queremos compartir esto porque yo creo que es importante que tengamos algunos aspectos de contextualización. ¿Cuál es la situación de la educación y de la escuela venezolana y de los usuarios de esa escuela venezolana en este momento? Yo quisiera que me dieran permiso para compartir pantalla. No sé cómo está esto. Ya lo tienes, Nancy. Ok, perfecto. Entonces voy aquí a compartir pantalla. Y un poco de qué nos va esto hoy. Un momentito. Y ahora me encuentro para poder llevarla completamente al... Un momentito porque tenemos problemas de... Ajá, aquí está. Ya la estamos viendo, ya estamos viendo tu pantalla. Ya. Ok, ya estamos listos. Bueno, en este caso nosotros estamos... yo quisiera agradecer que cerraran todos los micrófonos para evitar interferencias de audio. Bueno, lo primero es la primera interrogante en relación a qué debemos hacer nosotros dentro del contexto de la pandemia. Volver a la escuela. Evidentemente, en el caso de la escuela básica en cualquier parte del mundo, el acto presencial es fundamental porque la escuela no solamente se trata de enseñar contenido, adquirir destrezas, sino que es el primer ente socializador después de la familia, donde comenzamos a ejercer ciudadanía, donde empezamos a compartir, a establecer relaciones con otros distintos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro núcleo familiar inmediato, y eso nos lleva a nosotros a trabajar con mucho énfasis y con mucha dedicación, lo que es el primer paso en la socialización, pero repito, en la formación de ciudadanía. Y quiero en este momento tener dos conceptos fundamentales para nosotros un poco saber qué es lo que está pasando en nuestro país con nuestras posibilidades en esta situación de confinamiento y con nuestros hijos desde 0 a 17 años, que son los que están trabajando en educación básica, es decir, educación inicial hasta el último año de educación media. Y tiene que ver con la definición, porque se nos ha vendido que tenemos un plan de educación. Nancy, te saliste. Nancy. Se cayó la señal de la profesora Nancy Hernández de Martí. Sí, creo bueno, que se le mientras cayó. La profesora Nancy, Yareli, mientras la profesora Nancy regresa, creo que es importante que le hagamos referencia a nuestros invitados este día de hoy, que tenemos una plataforma virtual donde están este taller y todos los anteriores. Ahí podrán encontrar no solamente el laminario de este taller, sino que también podrán encontrar los distintos manuales para los cursantes y manuales para los facilitadores. Entonces, nos parece interesante que ustedes puedan... Ya entró Jorge. Ya estoy acá. Buenísimo. Sí, les pondremos el link entonces, Nancy, buenísimo. Sí, es una de las dificultades de conectividad que no podemos alejar la situación de nuestro país. Esto lo estamos viviendo en este momento. Pero retomando lo que decíamos en la lámina, la educación a distancia es un estudio autodirigido por el estudiante. No es lo que nos han vendido en este momento a partir del 16 de marzo. Y en esa educación a distancia, el estudiante planifica y organiza su tiempo, construye y busca por sus propios medios material didáctico, establece guías que el docente va a tutorear, va a acompañar para poder responder a las exigencias del curso,
Pero además se caracteriza porque no está presente el profesor, porque utiliza tecnologías de información y comunicación, pero esto no es nuevo. Anteriormente se utilizaban los medios de correspondencia, a través del correo, a través de manuales de autoenseñanza, es decir, la educación a distancia no es una cosa nueva y existe en muchas partes del mundo. Aquí en Venezuela, no solamente Fe y Alegría, sino lo que fue nuestro Instituto Nacional de Cooperación Educativa, utilizaron la modalidad de educación a distancia. El docente no es el docente, es un facilitador y un asesor del aprendizaje. Y esa educación efectivamente puede ser muy efectiva, lo hemos probado históricamente, cuando se utilizan los métodos y las tecnologías adecuadas. Ya va, creo que ¿A quién me veo yo? por favor, cierren el micrófono. Por favor, cierren el micrófono. Ok. Es efectiva cuando se utilizan métodos y tecnologías adecuadas, y luego vamos a evaluar qué es lo que pasa con esto en Venezuela. Cuando existe interacción entre el estudiante y el docente, porque eso es una de las características fundamentales de la educación a distancia, y cuando hay una retroalimentación oportuna del parte del profesor. ¿Qué pasó en marzo? Entregaban los portafolios cada 2 meses, se asignaban las actividades cada 15 días o cada mes, y no había esa retroalimentación oportuna. ¿Ok? Quisiera saber cómo hago para pasar. Que no tengo cómo. Ajá, ok, ya. Okay. A ver, ajá. Y el otro concepto que se nos ha vendido con el programa de Cada Familia en la Escuela es que eso es una modalidad de educar en casa. Y es muy distinto, porque la educación en casa también existe, no es un invento en Venezuela, existe desde hace aproximadamente 2 o 3 siglos y mucho más, porque eso es una tradición que nos viene desde el inicio de la instrucción en casa, donde se unifica el rol de la familia y el docente. Es decir, la familia asume toda la responsabilidad de la educación de los hijos, tanto el sector oficial como el privado. Asume la educación integral, es decir, la familia se convierte en una familia docente que transmite valores y principios, pero también transmite conocimiento, trabaja con competencia, se encarga de hacer seguimiento al desarrollo emocional y afectivo de sus hijos, y además, por supuesto, va evaluando con el acompañamiento docente, pero de otra manera. Es decir, hay una certificación especial para esa educación en casa. Y ahí la familia se asume el rol de docente. Y eso existe en muchas partes del mundo, en centros poblados muy alejados, o por razones religiosas o filosóficas, que la familia decide asumir integralmente la educación de sus hijos. Ninguna de esas dos modalidades podemos calificarlas como características del plan Cada Familia una Escuela. El plan Cada Familia en la Escuela se trató de hacer un listado de actividades de acuerdo con los contenidos programáticos que están establecidos en el cúmulo de currículos que están funcionando en este momento en el país, porque no es uno solo. Y en función de eso, haciendo abstracción de cuál es el ritmo de cada una de las más de 27.000 escuelas que hay en el país, listar y empezar a enviar contenido. Y esas pautas pedagógicas fueron mandadas a todo el país, independientemente de cuál es el desarrollo y el modelo educativo de cada plantel educativo. El drama de esto es que el 80% de esos más de 27.000 planteles son planteles oficiales donde no tienen ni la capacidad instalada, ni el equipamiento, ni la capacidad tecnológica, ni el docente estaba preparado para asumir esas tareas. Por eso es muy importante que cuando nos vengan a decir es que es un plan de educación a distancia o es un plan de educación en casa, le digamos, no, no es verdad. Aquí lo que se hizo fue enviar un listado de actividades sobre la base de un programa de estudio que puede ser diferente de acuerdo con el tipo de plantel que se tenga y el sitio donde esté el plantel, además del grado donde está cursando el estudiante, y no hay ninguna posibilidad de evaluar porque era un plan unidireccional. No hay retroalimentación, no había posibilidad de saber, de hacerle seguimiento al estudiante, y de eso
fueron testimonios muy valiosos por parte de nuestra investigación de una gran cantidad de docentes de planteles oficiales, donde señalan que ellos no tuvieron capacidad de evaluar el éxito o fracaso del plan Cada Familia en una Escuela, porque la imposibilidad de comunicarse con sus alumnos y de hacer seguimiento no les permitía hacer una evaluación dentro de las rigurosidades que establece nuestra evaluación académica. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una situación de confinamiento que no podemos negar. Y para poder trabajar con esa situación de confinamiento es fundamental que la escuela planifique con anticipación cuáles son las medidas que van a implementar para ayudar a garantizar que los estudiantes, los docentes, su personal obrero y administrativo y los propios padres y representantes que están en contacto con las escuelas estén seguros cuando regresen para poder enviar a los muchachos. Y cuando hablo de esto, no hablo solamente de la posibilidad de la acción presencial, no. Estoy hablando de las modalidades semipresenciales que se han establecido a través de las semanas de flexibilización y de las llamadas asesorías docentes. Para que eso se dé, tiene que haber un protocolo de seguridad de cada escuela de acuerdo con sus características. No se trata solamente de usar las mascarillas y de llevar el gel alcoholado, no. La escuela tiene que tener una serie de medidas, haber tomado y haberlas planificado para poder responder incluso en aquellos casos en los cuales no hay asistencia al plantel, como es el caso nuestro, pero hay asistencia de personal docente, administrativo y padres y representantes. Indicamos acá que la reapertura de las escuelas, y esto es una reapertura parcial, lo que estamos viendo en este momento, debe estar de acuerdo con la respuesta sanitaria de cada país para proteger a estudiantes, profesores, empleados y sus familias. Sabemos que aquí hay una poca capacidad, una escasa capacidad de respuesta de parte del Estado venezolano ante la arremetida de esta pandemia por las condiciones que todos conocemos que padece el país de una emergencia humanitaria compleja desde hace cerca de 5 años, desde el año 2014 específicamente. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos una situación país como la que estamos señalando en este momento, pero yo tengo mi problema en mi casa con mi hijo que está estudiando, o bien en preescolar, en primaria o en educación media, y tengo que saber cómo me conecto con el profesor. ¿Qué es lo que yo debo preguntar? Lo primero es establecer comunicación con el docente. Tengo que saber cómo es al director o al docente, cómo es la gestión escolar. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, ¿cómo va a funcionar la escuela? ¿Qué días van a ir los docentes? Si la escuela va a estar abierta, si la escuela está equipada, si hay posibilidad de comunicarse a través de teléfonos inteligentes con los docentes. ¿Qué pasa si no hay comunicación a través de teléfonos inteligentes? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar la escuela para garantizar que la información, no lleguemos hasta el conocimiento, pero la información sobre lo que hay que hacer le llegue a la familia y al estudiante? Eso debemos preguntarlo como padres responsables, en primer lugar. Y en segundo lugar, las pautas pedagógicas. ¿Y qué significa eso? Significa que yo como papá, como mamá, como representante o como tutor de un estudiante de 4º grado, de 5º año de bachillerato o de 6º grado o de 1er grado, debo saber en qué consiste el plan de estudio de mi representado. ¿Cuáles son los objetivos que él debe cumplir en cada una de las áreas que le van a dar? Si hay materias que no se van a dar porque es imposible darlas de manera virtual, ¿cómo se va a compensar eso? ¿Cómo debo programar el conocimiento? Tengo que además también pensar cómo voy a administrar mi tiempo, porque yo como papá tengo que administrar el tiempo para garantizar el sustento de la familia. Y eso tiene que ser tomado en cuenta en el momento de planificar el acompañamiento hacia nuestros hijos, pero también el docente tiene que estar consciente de que su rol no se limita a mandar una lista de actividades, que él debe buscar y planificar, y como padres debemos exigirlo, qué es lo que debo hacer para garantizar que eso que yo estoy enviando, buscar mecanismos de retroalimentación, de bidireccionalidad, y saber que quien está haciendo la actividad es el estudiante y no la familia, el hermano mayor o un vecino con mayor conocimiento, porque eso es lo que está pasando en este momento.
Y luego, en algún momento, nosotros vamos a ir a regresar a la escuela. Y este es el momento de planificar y saber de qué carezco y qué debo hacer para garantizar que esas condiciones para el regreso presencial se den dentro del mejor escenario. Si yo estoy en una escuela, a ver, como la Experimental Venezuela, que todos conocemos, que está en la ciudad de Caracas y que tiene 10 años sin servicio de agua potable, y que el agua potable le llega mediante un camión cisterna 2 veces a la semana cuando hay clases, pero atiende una matrícula estudiantil de más de 1000 estudiantes, es importante saber qué se va a hacer y cómo, como comunidad educativa, yo puedo presionar para incidir a que ese el líquido fundamental para el funcionamiento de la escuela, para todos, esté en condiciones en las cuales, aprovechando el confinamiento, puedan hacerse trabajo y exigir a los entes responsables que esos trabajos se cumplan. A esas condiciones es lo que nosotros necesitamos como padres conocer, intercambiar, comunicarnos con el docente y con el director y hacerle entender y entender nosotros que no somos enemigos ni estamos enfrentados en adversarios, sino que somos aliados en función de la formación y del desarrollo de ese alumno que es nuestro hijo o de ese hijo que es el alumno del docente. ¿Qué queremos hacer nosotros en este momento? Bueno, desde marzo de 2010, de este año, perdón, hicimos seguimiento y estamos haciendo seguimiento en varios estados del país a escuelas fundamentalmente oficiales, en zonas rurales, en el Distrito Capital, en la zona metropolitana de Miranda, en las zonas indígenas del occidente y oriente del país y en otros estados, perdón, en otros estados con las escuelas oficiales. Bien, ¿cuál ha sido el resultado de esa observación? En primer lugar, nuestras escuelas fuera del área metropolitana no tienen servicio telefónico, por lo tanto es muy difícil comunicarse a través de una simple llamada telefónica con el plantel. En segundo lugar, fuera del área capital y fuera de algunas capitales de estado, nuestras escuelas y liceos no tienen conectividad por todas las fallas de conectividad que sabemos. Venezuela ocupa el último lugar en América Latina y el penúltimo en el mundo en materia de conectividad, y tampoco tienen los equipos, y las escuelas no tienen ni el presupuesto, en el caso de las privadas, salvo algunas excepciones de aquellos núcleos de excelencia, porque es costoso los equipos, pero en el caso de las oficiales, que es lo que a nosotros más nos preocupa, no tienen ni los equipos ni la posibilidad de adquirirlos, salvo que sea por donaciones, y en este momento no hay capacidad de donación por las condiciones en las cuales está el país. Entonces, no hay conectividad, y en muchos de los hogares, tanto en Caracas, esto va a parecer una cosa asombrosa, pero es así, pero mucho más marcado en el interior, ni siquiera tienen televisión en la casa. Entonces es muy difícil decirle a alguien que salga a hacer seguimiento de un programa televisivo cuando no hay televisión, y cuando la hay, se va la luz. Entonces, ¿qué hacer en estas condiciones? Hay que buscar opciones distintas a lo que ha sido este programa, y fundamentalmente empoderarse de lo que es el proyecto educativo de la escuela donde están nuestros hijos. Sabemos el desastre que significó los primeros programas de videos del programa Cada Familia en Escuela, porque no eran preparados por docentes, porque no hubo control de calidad, porque no se revisaron los conceptos, y la transmisión de información que se hizo en esos programas resultaron en conceptos errados, metodológicamente equivocados, y además como si una clase en televisión fuese pararse ante un pizarrón y fuese igual a una clase presencial. No, hay mecanismos distintos y es otro abordaje. O en el caso de la radio, que algunas emisoras de los medios públicos o de radios comunitarias transmitieron algunos programas, lo que hacían era captar el audio del programa televisivo y retransmitirlo. Y eso no es así. Y Fe y Alegría tiene una larguísima experiencia donde nos han enseñado cómo se transmiten programas educativos a través de la radio. Ese ejemplo exitosísimo de Fe y Alegría debió haberse tomado en cuenta para consultar. Pero una de las cosas que establecen organizaciones como UNICEF o como la UNESCO es que cualquier acción que deba avanzarse en función
de la educación de los hijos tiene que comunicarse, consultarse y discutirse con la familia. Y eso no se hizo ni se está haciendo. Por eso, cuando nosotros señalamos qué debemos hacer ante el regreso a clase, bueno, lo primero, tal como señalábamos, y quiero regresar a esto, es preguntarle al profesor, ¿cómo está funcionando la escuela? ¿Hay docentes nuevos? El abordaje para un niño que va a preescolar por primera vez o que va a primer grado es totalmente distinto al que va de cuarto a quinto grado o al que va de segundo a tercer año de educación media. ¿Por qué? Porque los que ya han ingresado al sistema tienen o han empezado a adquirir el hábito de asistencia de clases presenciales y saben cuál es el mecanismo, pero el que va por primera vez a primer grado, a preescolar o a primer año de bachillerato, donde cambia totalmente la dinámica y la lógica del acto educativo, tienen que ser abordajes distintos. Y eso es una de las cosas que hay que exigir. ¿Cómo socializo yo, por ejemplo? Y esa es una gran pregunta. ¿Cómo socializo yo a un preescolar que no sabe quién es su maestra, que probablemente no tenga la posibilidad ni siquiera de verla por teléfono porque no tiene su familia un teléfono inteligente, que no conoce quiénes son sus compañeros de escuela? Y el padre tiene que asumir esa labor sin tener las herramientas. Porque lo otro es que independientemente de la formación o del grado de educación que tengamos en la familia, los papás no somos maestros, no somos docentes. E incluso aquellos que ejercemos la docencia, cuando se trata de la relación familiar, se asume de una manera distinta de acompañamiento y de asesoramiento, pero además a lo mejor no somos especialistas, somos profesores de matemáticas y resulta que hay que acompañar a nuestros hijos en todo el programa de estudio. Pero además los que son docentes en este momento ni siquiera tienen esa posibilidad, porque no tienen las herramientas como para poder decir, bueno, voy a acompañarlo y voy a establecer una relación con el docente. Nosotros tenemos información, y esto quiero para efectos del voluntariado, de Voluntarios por Venezuela, que tengan conocimiento y puedan incidir y puedan acompañar y puedan ejercer acciones de reclamo de que se cumple el derecho a la educación por parte del Estado, de escuelas que desde el 16 de marzo no han abierto. Cerraron ante la pandemia, los profesores desaparecieron, bien porque huyeron del país y del oficio, bien porque con toda la disposición de hacerlo no tenían posibilidades de acceder a la escuela, y otro porque la escuela no estaba en condiciones de abrir, porque no tenía gente que le garantizara las mínimas condiciones de seguridad, porque no tienen, porque no han actualizado su plantilla de escolares, porque no sabían dónde vivían los alumnos, porque el director no tenía teléfono y porque no había teléfono en la escuela. Esa es una realidad muy dura. ¿Quiere decir esto que estamos desesperanzados, bajamos la Santa María? Y no, precisamente con esa realidad tan dura, con esa realidad tan mezquina, es con la que tenemos que trabajar como familia. Y esto lo veo desde la óptica de la familia. ¿Qué hacer ante esa situación tan dura? Bueno, lo primero es eso. Tenemos que ser mucho más activos como padres. Y eso es una exigencia muy alta porque nosotros tenemos que garantizar la manutención de la familia, pero ahora también ir hacia el acompañamiento más allá de lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a nuestros hijos en el campo educativo. Conocer a fondo el proyecto educativo, saber de qué va. Y no se trata de saber todo lo que implica la escuela, no. Lo que mi hijo de segundo grado debe aprender en materia de matemáticas, en salud, en historia, en ciencias sociales, en formación ciudadana, eso que está allí. ¿Qué debe hacer y cómo va a desarrollarse eso a lo largo del año escolar? ¿Qué voy a ver en el primer momento? Como se dice ahora, en el primer lapso, en el primer momento, ¿cómo se van a evaluar esos momentos? ¿Qué voy a ver en el segundo momento? ¿Cuándo termina eso? Yo necesito que el docente me diga para poder saber cómo me voy a planificar, en qué momento hay un cierre de lapso o de momentos, valga la redundancia, para poder saber cuánto tiempo debo yo dedicar y planificar también y poder ayudar de la mejor manera a mi hijo. Establecer canales de comunicación con los docentes y entre los padres. Y ahí apoyo totalmente y coincido con lo que decía Emilia anteriormente. Tiene que haber una red de padres que nos permita compensarnos, ayudarnos y fortalecernos como comunidad educativa. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento
estamos como padres desasistidos de la garantía que el Estado debe darle a nuestros hijos para educarse. En este momento hay una ausencia total del Estado que no nos permite, pero para poder exigir ese derecho tenemos que organizarnos, tenemos que comunicarnos, tenemos que establecer redes para poder saber que tenemos una fortaleza para defender esa institución educativa en la cual están nuestros hijos. Cuando digo exigir el cumplimiento de los atributos que aseguran el pleno goce del derecho a la educación, me refiero a que el derecho a la educación no es solamente asistir a la escuela con lápiz y cuaderno que me manden unas actividades y yo respondo, no. Presencial o no presencial, porque no puedo hablar de virtual porque no todos tenemos esa posibilidad de comunicación, muy poca el porcentaje de familias en Venezuela que se están comunicando de manera virtual con su plantel educativo. Esa presencialidad o esa ausencia de presencialidad no puede disminuir la garantía del derecho a la educación. Por ejemplo, en los planteles oficiales se ha convertido en una asistencia muy mala, muy mal implementada y muy escasa, pero en todo caso, que es parte del atributo, es garantizar que nuestros niños estén bien alimentados. Bueno, el programa de alimentación escolar no existe como tal, porque los contenidos proteicos que deben tener nuestros estudiantes están ausentes de esa dieta que se le da y de esos insumos que se le da a cada plantel. Pero incluso eso tiene que ser reclamado. No podemos conformarnos con que a nuestros hijos el plan de alimentación escolar sea únicamente de granos, de harinas, de carbohidratos. Tenemos que exigir como padres que ellos requieren de una asistencia proteica y eso es parte del atributo del derecho a la educación. El otro atributo tiene que ver con la accesibilidad, de cómo llego a la escuela o cómo hago que la escuela llegue a mi casa. ¿Cómo garantizo que realmente, si no tengo teléfono inteligente, si no tengo teléfono en la casa, si no hay posibilidades de equipos de comunicación en la escuela, que lo que hace ante esa situación, ¿qué es lo que hacen los docentes? Fijan carteleras en las puertas de los planteles para que los padres y los alumnos, sobre todo los de educación media y los padres en el caso de primaria, se acerquen y copien en papel y lápiz las asignaciones. ¿Qué garantía hay de que todos los padres vayan a copiar, sobre todo en el interior del país, porque viven lejos, porque no hay posibilidad o simplemente porque no hay papel ni lápiz donde copiar? Entonces tenemos que organizarnos para poder presionar y exigir que el Estado en sus escuelas oficiales garantice esa dotación, porque eso es parte de la gratuidad obligatoria de la enseñanza, el equipamiento y la dotación. Y lo otro es la calidad de la educación. Nos acabamos de enterar en el estado Miranda, en el municipio de Sucre, que una docena de nuevos docentes acaba de entrar en una escuela técnica asistencial, que es la única escuela de este tipo a nivel municipal que existe en el país de dependencia municipal. Es una escuela que forma asistentes en salud, en radiología, en educación física y en laboratorio. ¿Y quiénes son los parte de los docentes, por ejemplo, que están entrando? Médicos integrales. Un médico integral no tiene el componente docente para enseñar lo que tiene que enseñar. Pero así es como se está haciendo en este momento. Y ante eso, como padre, yo debo exigir que el que vaya a enseñar a mi hijo de manera presencial o no presencial, tiene que ser un docente graduado, bien pagado, pero además bien formado. Porque eso es otra de las exigencias que debemos hacer. Y eso no lo podemos hacer si no conocemos nuestros derechos. Entonces, lo primero es eso, empoderar a la familia, hacer el conocimiento, establecer redes, empoderar a esa comunidad educativa y que conozca sus derechos. Y cuando hablo de comunidad educativa, hablo de docentes, estudiantes y familia, para poder empoderar a esa escuela y que la escuela se sienta acompañada, que no se sienta que es una caja vacía, que no tiene resonancia y que solamente se vaya a comer o a buscar unas tareas. No, hay que cuidar esa institución porque esa es parte de las dos fundamentales instituciones. Y si no hay institución, no hay país. Y por último, todo esto debemos hacerlo para hacer realidad en cada espacio donde nos movamos con nuestros hijos en el sector educativo, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la base por la cual todos en el mundo tenemos una educación gratuita, obligatoria en el nivel básico, donde además debe ser de calidad, con respeto a todas las corrientes de pensamiento y garantizar que nuestros hijos sean formados
y garantizar además lo que aspiramos todos, que nuestros hijos tengan una educación mejor de la que nosotros tuvimos en su oportunidad. Este artículo 26 dice, 1, que toda persona tiene derecho a la educación, que la educación será gratuita. Cuando hablan de la instrucción elemental y fundamental es lo que nosotros conocemos como educación básica, es decir, desde preescolar hasta el último año de educación media, que será obligatoria, que debe ser para todos. Ya no me meto con la parte de estudios superiores, que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de los derechos humanos. Cuando yo dejo de cumplir en mi escuela con el programa de alimentación escolar, estoy violando el derecho a la alimentación. Cuando yo no tengo posibilidades de comunicarme a través de la tecnología, porque no tengo teléfono inteligente, porque no hay un televisor, porque no tengo luz, porque no tengo agua, estoy violando el derecho a la educación. Cuando yo decido que solamente debo formar de una manera y establecer un libro obligatorio y un solo tipo de programa, estoy violando el derecho al pensamiento y a la libertad de pensamiento y a una educación diversa, respetando todas las corrientes del pensamiento para que al final del día mi hijo decida cuál es su proyecto de vida de manera autónoma e independiente. Y por eso es que el numeral 3 de ese artículo dice que los padres, los papás, las mamás, tenemos el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a nuestros hijos. Cuando hablamos tenemos el derecho preferente es eso. No es que también, no, es que primero estamos nosotros, porque son nuestros hijos. Y después el Estado tiene que garantizar que lo que nosotros decidamos, como en este caso, lo que establece la Constitución Nacional, que es una educación plural, democrática, para fortalecer el desarrollo de nuestros hijos, que debe ser gratuita, obligatoria para todos y de altísima calidad, es lo que nosotros debemos exigir como padres. A eso es que me refiero. Yo con esto termino, dejándoles un mensaje de que esa cruda realidad es posible transformarla si nos organizamos, nos unimos y actuamos en conocimiento de nuestros derechos. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Nancy. Bueno, muy agradecida a la licenciada y profesora Emilia Mauri y a la licenciada Nancy Hernández por su exposición este día. Yo rescato, tomé varias notas que me parecen importantes que consideremos como padres y representantes e inclusive estudiantes que están participando en esta ponencia. Lo primero que yo anoté acá es con qué recurso cuento, que sí tengo a mi alcance para utilizar. Lo otro es, no tengo que saberlo todo como padre para acompañar a mi representado, a mi niño, a mi adolescente durante su proceso de formación en casa. No tengo que saberlo todo. Si necesito ayuda, puedo pedirla. Puedo incluso buscar asesoría, como lo estaba planteando la profesora. En este proceso, para todos es nuevo, para los padres, para la familia, para los niños. Muchas veces como padres nos sentimos sin recursos para poder acercarnos a nuestros hijos, para mostrarles, para explicarle una tarea. Nos sentimos cortos para poder alcanzar y transmitirles la explicación. Sin embargo, ellos como niños también se sienten sin recursos, el adolescente se siente incomprendido también, y eso es importante en este acompañamiento que hacemos con nuestros hijos, poder entender que para todos es nuevo, para los profesores, todo este proceso es muchas veces, como lo decía la profesora Nancy, un caos. Muchas cosas están traídas o jaladas por los pelos, se han hecho programas o las metodologías no son las que corresponden, ¿no? Lo otro es la realidad del niño y la realidad del padre. A veces creemos o colocamos al niño a nuestro nivel. Y los adultos somos nosotros, no ellos. ¿Okay? Entonces, lo otro es buscar entre todos, hacer partícipe al niño en la búsqueda, en la investigación, en ese espacio. Como padres en ocasiones, y me pasa, yo le digo, siéntate aquí y estudia acá. Este es el lugar.
O sea, decido, yo soy el que decide, no lo hago partícipe al niño o a la niña de ese lugar, te gusta aquí la iluminación, o sea, nos perdemos muchas veces en el apuro por salir, oye, bueno, estudia aquí, siéntate acá, por el día a día, los quehaceres de la casa, el trabajo online que muchos tenemos en casa, o inclusive si tenemos que salir, hacer compras, o sea, todo es un estrés en casa que se suma o nos sobrecargamos en ocasiones también con esta actividad que nos ha tocado a muchos, o como decía la profesora Emilia, no ocupar el rol del docente, no sustituir inclusive al hijo y terminar haciendo la tarea porque es más fácil y así es algo rápido de todo esto. Por el contrario, es ese acompañamiento, esa comprensión de los ritmos de mi hijo, de ese ritmo de aprendizaje. Eso también es importante resaltar. Y no estábamos preparados realmente. Ninguno, nuestra familia, nuestro país, nuestra sociedad, no estábamos ningunos preparados para nada de esto. Y bueno, ciertamente necesitamos como padres y representantes poder hacer alianza con los maestros, alianza con las instituciones, no abandonarlas, no dejarles, porque la costumbre para algunos era entregar a la institución a nuestros hijos y nos olvidábamos. Ahora necesitamos estar más cerca para cuidar precisamente de que esos elementos de bioseguridad sean para protección de nuestros hijos, que sean los correctos, que la limpieza de la institución, si mi hijo debe moverse para ese lugar, sean las óptimas. O sea, velar. Y ese velar implica hacer alianza, estar así con la institución, y para eso necesito entonces organizarme, organizar mi tiempo y poder a su vez trabajar en conjunto con los profesores, con el estudiantado e inclusive con los otros padres y representantes. Hacer esa familia para apoyo mutuo. Yo no tengo conexión, pero tú sí tienes. Entonces, ¿cómo me apoyo? ¿Cómo apoyo al otro en lo que sí tengo y que el otro carece? Creo que es un llamado a ser más sensibles, más juntos, más buscar esa coinonía, esa unidad entre todos, porque cuando nos unimos, cuando estamos juntos, podemos alcanzar mejores resultados, que es la educación efectiva de nuestros hijos. Ok, bueno, muchas gracias por la oportunidad. A Jorge Enrique, gracias a Voluntarios por Venezuela. Acá les dejo nuevamente las redes. Allí en el chat la coloqué, pero igual las voy a decir. Es @voluntariosxvenezuela, @formacionve, @fenasopadres, @equipogestal, que es a quien yo represento en este momento, @el profe Machado y @Yaret Zabaleta. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a dejar unos minutos para algunas preguntas que estén por allí para las licenciadas. Abrimos entonces el chat para eso. De condiciones de la vivienda, de dotación de los servicios en los hogares. Muchísimas gracias, de verdad, a todos también por participar. Anoten las preguntas, por favor, para que se las podamos poner a la profesora y así le damos una última ronda de participación. En el chat también tienen la plataforma, el link de la plataforma para que puedan registrarse en la plataforma virtual y acceder a este foro, así como todos los otros foros. Si tienen alguna pregunta en esta oportunidad, háganla entonces por el chat para que las profesoras puedan leerla y hacemos una última ronda ya para despedirnos. Les recuerdo entonces que es importante que se registren para que a partir de este registro puedan acceder a los certificados que tienen cada uno de los talleres y también a los distintos materiales como el laminario, el video,
y los manuales de facilitador y participante de este taller y de todos los demás. Los representantes de la Embajada Nacional de Condiciones de Vida en COVID aseguran que esperan avanzar en el desarrollo del Yareli, parece que no hay preguntas. Sí, acá ahí es una acotación de uno de los participantes. Dice, esto asusta. Con la generación de relevo doy tareas dirigidas y mando tarea a casa y me doy cuenta que que muchos padres le hacen la tarea a los niños para salir del problema. Y con las tareas del cole pasa igual. Ojalá los padres tengan oportunidad de hacer estos foros para tener herramientas. Muchas gracias. A ver, acá hay una pregunta de Alexis Reverón. ¿Cómo hacer para que los profesores no abrumen a los estudiantes con tantas tareas por una semana? Oye, buena pregunta. Sí, lo primero agradecer la asistencia masiva e interesante de todos los participantes. Nosotros insistimos en que en la medida en que conozcamos el contenido del plan de estudio y la planificación semanal y mensual del docente, de esa manera vamos a poder hacer mucho más digerible el programa. A veces lo que pasa es que el docente no va, sino una vez cada 15 días, y manda las tareas correspondientes al mes sin tener posibilidad de planificar su evaluación. Entonces, como padres, lo que nosotros sugerimos es exigir, estamos en la semana 6 del comienzo del año escolar, para el caso para bachillerato, en la semana 8 para el caso de educación básica. De acuerdo con el programa establecido, ¿qué tenía usted, docente, planificado para contenidos de esta semana? Yo quiero saber, para saber que las tareas que le va a mandar a mis hijos, las actividades que va a desarrollar y la investigación que debo hacer para acompañarlo en su formación, se corresponde con el objetivo. Pero para eso hay que exigir conocer el plan de estudio paso a paso. Y es una manera, además de hacerlo de manera bien afable, de acompañar y de insistir en el docente, no te estoy persiguiendo, maestro. Quiero apoyarte y quiero hacer la tarea más fácil para todos. Si nos repartimos la carga, es mucho más liviana. Si tú me dices a mí que en esta semana yo tengo que cumplir un objetivo de ciencias de la salud, otro del área social, uno de matemáticas y otro de lengua, entonces yo tengo 4 objetivos que planificar en la semana y poder hacerlo de manera de que mi hijo lo haga, no hacérselo yo. Eso que dice el participante sobre las tareas dirigidas es absolutamente cierto. Y lo que es más grave todavía, en algunos sectores, sobre todo en la ciudad capital, no tengo información todavía sobre, pero algunos casos de Valencia, quizás algunos casos de Maracaibo, están solicitando a los docentes que vayan a las casas a darles las clases a los hijos. Ahí yo me desentiendo porque me voy, dejo a la maestra con mi hijo, le pago divisas o le pago en especie de acuerdo con las posibilidades de cada quien. Entonces ella le da clase, le resuelve la tarea y le hace la tarea acompañando al niño. Tampoco esa es la idea. La idea es que ir formando e ir trabajando la autonomía y la responsabilidad, el compromiso y la responsabilidad, porque la escuela no es sino otra cosa. Preparar al individuo para que adulto asuma su compromiso, su responsabilidad social. Y si no empiezo desde pequeñito, sin hacerle las cosas, bueno, va a pasar lo que hemos visto que ha pasado con el producto de muchachos veinteañeros, después durante 20 años de no haber hecho la tarea ni haber trabajado para que hagan la tarea bien. Gracias, Nancy. Acá hay otra pregunta. Los estudiantes universitarios no contamos actualmente con ninguna orientación. ¿Qué hacer en estos momentos, además de aprovechar estos foros y cursos? Bueno, cada universidad, el drama de nuestras universidades, sobre todo las universidades autónomas, es muy, muy serio. No hay herramientas como para iniciar actividades, el presupuesto es mínimo, pero la ventaja del estudiante universitario es que ya tiene instalado el hábito de investigación, el hábito de estudio, el hábito de la responsabilidad, porque tiene 14 años completos, o por lo menos es el deber ser, 14 años completos en la rutina escolar. Tiene unas herramientas que no tiene el que está en formación, no las ha adquirido todavía. Pero con esas dificultades, lo que nosotros les invitamos, en el caso del estudiante universitario, que además lo tenemos, es buscar agruparse, organizarse, plantearle a los profesores, aunque sea a través de
vía virtual o unas reuniones eventuales con todos los mecanismos de bioseguridad, con todo ese protocolo, pero decirle, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestra formación? El que está ingresando es mucho más duro, porque el que está ingresando a la universidad ni siquiera tiene noción de cómo es la rutina universitaria. Pero el que ya está en el sistema, ya el que está en el subsistema, puede buscar los mecanismos de comunicación y solicitar orientación a cada docente de acuerdo con la materia dictada para ver cómo se hace, se diseñan estrategias para poder cumplir con los objetivos en el caso de que se pueda. Hay carreras que inevitablemente no va a poder hacer. ¿Cómo se hace medicina virtualmente? No puede hacerse. ¿Cómo se hace odontología? No puede hacerse. ¿Cómo se hace bioanálisis? ¿Cómo se hacen las prácticas de arquitectura, de ingeniería cuando tienen que hacerlo? No hay posibilidad. Entonces, eso es una realidad que tenemos que trabajar en función de los recursos, alternativas y opciones que tenga cada casa de estudio superior. Ok, gracias, Nancy. Una pregunta para la profesora Emilia. Con tantas dificultades, ¿se podría pensar en agregar un año más de escolaridad al sistema educativo en caso de volver al sistema escolar presencial? Y lo otro es, ¿cómo establecer un plan de evaluación óptima? Aumentar un año más. Yo creo que lo que debemos hacer en estos momentos es, un poco como decía la profesora Nancy, qué recursos tenemos y con qué alternativa contamos. O sea, la realidad que estamos viviendo es muy dura, es inédita, está llena de incertidumbre. Un año escolar más es un año más de gasto, es un año más que no me va a garantizar la recuperación de esos contenidos que no se han dado en el tiempo. Ciertamente, como dijo la profesora Nancy, no vamos a poder dar todas las materias. No vamos a poder cubrir todo el programa escolar. Sin embargo, yo en algún momento planteé en ese primer foro que lo importante ahorita es concentrarse en esas asignaturas que nos permiten solidificar y extender los contenidos en los niños. Y planteaba la idea de la correlación de objetivos, de trabajar, por ejemplo, el área de historia con textos en lenguaje, por ejemplo. Y entonces aprovechar el texto de historia y extraer de allí contenidos también de lenguaje, subrayar palabras que están en plural, extraer los nombres propios, etcétera, etcétera. Entonces no creo que la idea ahorita, ciertamente vamos a tener una generación con grandes debilidades en el sistema educativo, y lo que yo creo, a lo mejor ingenuamente, idealistamente, es que una vez superada esta situación va a requerir el concurso de todos y que todos en conjunto salgamos adelante. Con relación a cómo hacer un plan de evaluación óptimo, no entiendo muy bien qué quiere, o sea, si fuese más específico, pudiera responderla mejor, pero un plan de evaluación óptimo es, me planteo unos objetivos, establezco un conjunto de actividades. En la pregunta que decían por cómo hacer para que el docente no llene de actividades a los estudiantes. No estamos en un sistema ciertamente de educación a distancia en estricto sentido. Estamos pasando de la modalidad presencial a una modalidad virtual o a una modalidad en el hogar, donde el hogar, en la escuela, como decía, se extiende hasta el hogar. Entonces, la evaluación óptima es fijar unos objetivos. Yo establezco actividades para evaluar esos contenidos, tomando en cuenta las diferencias individuales, tomando en cuenta la situación en la que estamos viviendo, pero aquí se suma otro problema, que es que se está hablando de la promoción automática a los estudiantes y de bajar o sea, la respuesta no es nada sencilla, es bien compleja y no tengo certeza y no la tengo. Perfecto, profesora, está bien. Sí, bueno, sí, yo quisiera agregar ahí un par de cosas finales que me parece importante y que lo acaba de decir Emilia de manera muy certera. El problema de la promoción automática, tanto de grado como para certificación de bachiller,
es un problema de larga data que no tiene que ver con la pandemia. Esto es una cosa que viene dándose incluso antes de 1999, de promediar materias por ausencia de docentes o de la promoción automática. Pero en aquel momento había algún tipo de recurso de repitencia o de estudiantes comprometidos, de estudiantes condicionados hasta que evaluaran y mediante la evaluación se aprobara la materia. En este momento la instrucción que se dio es que había que pasar y graduar a todo el mundo independientemente de que hubieran ido o no. Es decir, ese papelito, bien de promoción al grado siguiente o ese título de bachiller, no tiene ningún soporte de formación que nos permita decir es un bachiller de la República o efectivamente cumplió con los objetivos para ser promovido de grado o de año. Y eso va a crear más a corto plazo que a largo plazo unas diferencias terribles, porque el que no tiene conocimiento no va a tener posibilidad de continuar estudios superiores o de incorporarse efectivamente a un trabajo calificado si le toca, porque va a estar en desventaja, no tiene las capacidades básicas para poder hacerlo, y ese que no tiene esas capacidades siempre va a estar condenado a la pobreza, porque no va a tener oportunidad de promoción en su trabajo, porque siempre va a ser el peor pagado y porque se convierte en un círculo vicioso de que la pobreza va a generar más pobreza y más miseria por falta de una educación de calidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros, y esto ya como sociedad, como país, como propuesta, en el caso de Voluntarios con Venezuela, para que lo estudien y lo trabajen, tenemos un grave problema. El estudiante venezolano hasta hace pocos años, digamos hasta hace 8 años, tenía una expectativa de vida educativa cerca de los 20 años. Es decir, había 14 de básica y todos podían de alguna manera acceder o a estudios universitarios de larga duración o a estudios técnicos superiores que pudiera permitirle tener una herramienta. Eso no está pasando. Y no está pasando no solamente por la elección estudiantil, sino porque hay una política de Estado que decidió que nuestros estudiantes terminaran su formación básica, su nivel de formación básica en 6º grado y no en 3er año o 9º grado. Esa disminución de 3 grados en la formación no lo hemos medido todavía, pero es terrible porque el que llega a 6º grado deserta mucho más rápido. Los niveles de deserción habían disminuido hasta 9º grado y por lo menos había 3 años más de formación. En este momento ni siquiera a eso llegamos. Es decir, las perspectivas, tal como señalaba uno de los participantes, de las nuevas generaciones nos va a llevar a nosotros a que hay una gran, enorme cohorte, 10, 12 cohortes de estudiantes estafados que no tienen las capacidades que dice el papelito que tuvieron. Y eso no solamente pasa en educación básica, está pasando en muchas universidades que no son las universidades autónomas ni privadas de larga tradición, sino en estos ensayos universitarios, en estos experimentos universitarios que tampoco están formando a la gente. Ok, muchas gracias, licenciada Nancy. Nuevamente gracias a la profesora Emilia. Gracias a Jorge Enrique Machado por la invitación. Y bueno, te cedo la palabra, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Nancy, como siempre, excelente, gran amiga y luchadora. Emilia, de verdad, reflexiones muy agudas, una metodología impecable. Y bueno, yo me voy muy preocupado, como seguramente se están yendo cada uno de ustedes. También agradezco a Yareli por esta moderación tan oportuna y tan eficiente. Y quiero decirles a ustedes que aunque tengo una honda preocupación, también haber visto a más de 100 personas de todo el país y algunos compañeros, incluso desde Perú, me llena de alegría y me llena de esperanza. Yo estoy seguro que en Venezuela somos un país, somos los venezolanos, somos un pueblo que tiene más futuro que pasado. Y la reconstrucción de este país vendrá pronto y requerirá de padres, representantes y educadores comprometidos con valores democráticos para que podamos nosotros darle a nuestros jóvenes un país en paz, bienestar y progreso, y para que cientos de miles de jóvenes puedan regresar. Nuestro compromiso es con la educación, nuestro compromiso como profesores es con la enseñanza, y esta es definitivamente la herramienta que nos llevará a la Venezuela que merecen nuestros muchachos. No me queda sino darle las gracias a Equipos Gestal, a FENASOPADRES, a Formación Venezuela,
y de parte de Voluntarios por Venezuela, que es la plataforma que organiza el voluntariado desde la Asamblea Nacional, liderada por el presidente Juan Guaidó, darle también las gracias a cada uno de ustedes. Les pido por favor se registren en la página para que accedan a los materiales y también a su certificado, y les doy las gracias por participar en este taller y los otros 5 que hicimos de educación. Y les invito a que las próximas semanas puedan integrarse a los próximos talleres, que vamos a dedicar 2 talleres a la forma de organizarnos y de poder resolver las situaciones comunitarias que tienen que ver con el COVID-19. Muchísimas gracias y estén pendientes de nuestras redes para que puedan enterarse de los talleres que estamos ofreciendo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. El link de la página para registrarse, ¿se puede colocar de nuevo? Sí, cómo no, se lo pongo enseguida. Muchísimas gracias, ¿oyó? Muy amable. Gracias. Listo, ya lo tienen ahí. Gracias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Marico, en fin. ¿Quién? No, Adolfo. Se combina el forro